Bienvenidos a Nueva Vida de nuevo. Esta es la manera que nuestra iglesia le da la bienvenida. Yo soy el pastor Gómez y me da mucho gusto verlo, sea que usted sea de la iglesia, si usted nos visitó o después de Descubre Vida, también nos da gusto que usted esté aquí. La semana pasada, ¿cuántos de ustedes estuvieron en Descubre Vida la semana pasada? Perfecto. Bueno, era la quinta vez que hacíamos Descubre Vida y es el mejor Descubre Vida que hemos tenido. Entonces yo quiero que vea este pequeño, no le podemos poner todo, pero yo no sé si dura 2 minutos o 3. Yo quería que durara 1 hora, así yo no tenía que predicar. Entonces Joan hizo una recopilación y entonces usted va a ver una recopilación de lo que fue Descubre Vida un poco, y luego cuando se acabe el video, lo que yo quiero que usted haga, que aplauda, que use esas cosas, que se ponga de pie por 30 segundos. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él hizo en Descubre Vida. Amén. Entonces vea por favor esto. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Wow, gracias Señor. Aleluya, gracias. Yo sé que mi esposa oró, manténgase de pie. Yo sé que mi esposa oró. Ahora abra su boca y dele gracias a Dios. Padre, gracias. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Gracias Señor por cada persona que vino. Gracias Señor por cada persona que visitó. Gracias Señor por cada persona que vino, por cada persona que visitó. Gracias Señor por cada persona que tú tocaste. Oramos que tú los bendigas y gracias Señor porque tú eres el que estás interesado y nosotros también en que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Señor, hacemos Descubre Vida porque no solamente tú tienes plan para nosotros, sino tienes plan para todas las personas que nosotros invitamos la semana pasada. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dígale gracias a Dios. Gracias Dios. Tome su lugar. Gracias Señor.
Bueno, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la historia del hijo pródigo. Diga conmigo, hijo pródigo. ¿Sabe? La razón que se llama el hijo pródigo es porque derrochó, malgastó todo lo que él tenía. Entonces, si usted estuvo la semana pasada, aprendimos dos cosas. Aprendimos que la historia del hijo pródigo en realidad no es la historia del hijo, es la historia del padre. Porque la mayoría de nosotros los predicadores, y cuando usted lee, tratamos de resaltar todo lo malo que él hizo hijo. Ahora, la verdad, de todos nosotros hemos sido hijos pródigos. Todos estábamos perdidos, pero Cristo vino a encontrarnos. Entonces el protagonista principal de la historia no es el hijo pródigo. La semana que entra yo lo invito a que regrese, porque voy a mostrarle la actitud del hijo mayor. Y a veces, usted dijo que ya tenemos tiempo en la iglesia, a veces si no nos cuidamos empezamos a desarrollar la actitud del hijo mayor, que no celebra cuando el hijo regresa a casa. O sea, a veces preferimos irnos a ver el juego de pelota que venir a Descubre Vida, porque hijos perdidos van a ser hallados. Preferimos a ir a hacer otras cosas que estar celebrando con el padre que los hijos regresaron y son bienvenidos a casa. Porque cuando pasa el tiempo, las cosas que a Dios le da valor, nosotros ya no le damos el mismo valor. Entonces es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces la semana pasada aprendimos que no importa si usted está perdido, usted es bienvenido a casa. Porque todos éramos perdidos. No hay ninguno de aquí que era ángel, ninguno de ustedes que nació perfecto. Todos nacimos en pecado y por lo tanto todos estábamos perdidos. Isaías dice: cada quien nos descarriamos por nuestro camino, mas Jehová llevó el pecado de cada uno de nosotros. Entonces la semana pasada en el capítulo 15 empezamos a ver la historia del hijo perdido. Cuando usted lee el capítulo 15, usted va a encontrar tres historias allí, o parábolas. Una parábola era una historia que Jesús relataba o Jesús decía para tratar de dar una enseñanza, una verdad espiritual. Entonces, la primera parábola que Cristo da en el capítulo 15 es la parábola de la moneda perdida. La Biblia dice que a una señora, una persona tenía una moneda, tenía 10 monedas y se le perdió una. Y entonces empieza a mover las sillas, empieza a mover los muebles. Y entonces cuando encuentra esa moneda perdida, dice que la halla y manda a llamar a todos sus vecinos y dice: hagamos fiesta, mi moneda que estaba perdida es hallada. Y luego Jesús relata la historia de la oveja perdida. La Biblia dice que un pastor tenía 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el redil y va y busca la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la Biblia dice que manda a llamar a todos sus amigos, a todos sus vecinos y hace una fiesta. Yo no sé usted, pero lo que Jesús quería resaltar es que a Dios le encantan las fiestas. Dios no es un Dios apático, Dios no es un Dios indiferente. Yo no le estoy diciendo que a Dios le gustan las piñatas, lo que le estoy diciendo es que Dios es un Dios alegre. Entonces la Biblia dice que esta señora, el pastor hace una fiesta porque su oveja que era perdida es hallada. Y luego, para remachar que Jesús quería que entendiera que a Dios le interesan las personas perdidas, relata la historia, ya no de la moneda perdida, ya no de la oveja, relata la historia del hijo perdido. Porque usted vale mucho más que una moneda perdida. Usted vale más que una oveja, que un animal perdido. Porque todos éramos hijos perdidos y Dios mandó a su hijo para venir a buscar lo que se había perdido. Y Jesús relata que había un padre que tenía 2 hijos, mayor y menor, y un día el menor vino y le dice: padre, dame mi parte de la herencia. En otras palabras, lo que el hijo le estaba diciendo es: prefiero que estés muerto, porque la herencia solo se da después de que alguien muere. Y entonces, yo no sé por qué, se lo dije la semana pasada, el padre decide darle la herencia a su hijo. Y después la Biblia dice que después de un tiempo el hijo se va a un país lejano y derrocha, desperdicia, pierde toda su herencia. Y la Biblia dice que cuando pierde toda su herencia, de repente en realidad la historia dice, cuando usted lee el contexto, la Biblia dice que fue a buscar un trabajo cuidando cerdos.
Pero cuando usted lee bien el contexto, la Biblia dice que se vendió como esclavo. Él se vendió como esclavo para cuidar. O sea, usted ahorita en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, usted pierde el trabajo, anda buscando trabajo, usted va y llena una aplicación. En el contexto, él no fue a buscar un trabajo, él se vendió a él mismo como esclavo. Y entonces está cuidando cerdos. Y de repente, estando allí, la Biblia dice que malgastó todo lo que tenía. Y dice que hubo un gran hambre en la tierra. Tuvo dos crisis ese hombre. La primera crisis es que perdió toda su herencia. La segunda, que después que la pierde, la Biblia dice que viene un gran hambre a la tierra. Y luego la Biblia dice que tuvo necesidad. Y lo más tremendo, que cuando tuvo necesidad, no hubo ningún amigo que se le acercara para ayudarle. Porque la verdad que cuando tú más necesidad tienes, el único que te va a ayudar se llama Dios. La Biblia dice que cuando estaba allí se acordó y dijo: wow, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer, y aquí yo comiendo algarrobas, aquí yo comiendo desperdicio de animales. Y dice la Biblia que cuando recapacitó, cuando vino en sí, cuando vino en sí, recapacitó, dijo: me levantaré, regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces la semana pasada yo le enseñé que usted puede empezar de nuevo. Diga conmigo: gracias a Dios que Dios me da la oportunidad de empezar de nuevo. Todos nosotros tenemos que empezar de nuevo. Y cuando empiezas de nuevo es que naces de nuevo. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunto: ¿habrá alguien aquí que habrá empezado de nuevo? Que Dios te dio la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces la Biblia dice que empezó de nuevo. Y luego yo expliqué cómo empezar de nuevo. Eso lo expliqué. Lo que yo quiero ilustrarle esta mañana, lo que yo quiero enseñarle es lo siguiente: que el hijo regresa a casa, regresa. Pero la Biblia no dice a qué distancia se había ido. No sabemos si se había ido a 1 hora de distancia. No sabemos si se había ido a más de 1000 kilómetros, a más de 1000 millas de distancia. La Biblia simplemente dice que se fue a un país lejano. La Biblia no dice si se fue por un mes, si se fue por un año, si se fue por... La Biblia no dice. Lo que la Biblia sí dice es que él se levanta y regresa a su casa. Y entonces lo que yo quiero que usted vea, que cuando él regresa a casa, mire lo que dice ahí: mientras el hijo pródigo va de regreso a casa, seguramente va pensando, mire lo que él va pensando: ¿cuál será la reacción de mi padre? Él sabía que se había terriblemente equivocado y que había humillado a su padre de la peor manera. Jesús describe el recibimiento del joven de una manera contraria a todo lo que él esperaba. Mire, si ese hubiera sido mi hijo, yo le voy a ser sincero, yo no lo hubiera recibido así. ¿Me está oyendo? Incluso ni siquiera le hubiera abierto la puerta. Al contrario, le hubiera puesto 1000 candados a la puerta para decirle: tú ya no eres bienvenido a casa. Pero gracias a Dios que la historia no es de usted, la historia no es de mí, la historia es del padre que estaba esperando a su hijo para decirle: bienvenido a casa. Eso es lo tremendo de esta historia. Entonces lo que yo quiero que usted anote ahí: número 1, la sombra que te persigue. A todos nos persigue una sombra. Si no me cree, póngase donde hay luz. Por ejemplo, ahorita aquí está mi sombra atrás de mí. Ok, entonces yo quiero esta mañana enseñarle cómo el amor de Dios lo cubrió, el amor del Padre lo cubrió. Ok, yo quiero enseñarle, y yo oro que esta mañana su entendimiento sea transformado por la palabra de Dios. Porque a veces sabemos muchos aquí en la iglesia, algunos aceptan a Jesús y nunca logran zafarse de la sombra. La sombra simboliza tu pasado y simboliza
mi pasado. Entonces lo que yo quiero que usted vea es, léalo, dígalo, la sombra que me persigue. Dígale al que está a su lado, a ti también te sigue tu sombra, no te preocupes, dígaselo. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice la Biblia, voy a leer, dice así, Lucas capítulo 15, del versículo 17 al 21 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Mire, los jornaleros tenían comida ¿de qué? Ahora, ¿por qué quiere Jesús resaltar que había de sobra? Porque, hermano, Dios es un Dios de sobreabundancia. En la casa de nuestro Padre sobran las bendiciones. Dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco, diga conmigo, ya no merezco. ¿Qué decía él? Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Lea conmigo: ya no merezco. Dígalo: trátame como si fuera ¿qué? Un jornalero. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Mire, todavía estaba lejos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Mire la reacción del padre. Lo primero, que el padre lo vea. El padre corre, el padre lo abraza y el padre lo besa. El versículo 21, léalo. El joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llamen tu hijo. ¿Ok? Entonces, note bien esto. Las primeras palabras, mire, las primeras palabras que salieron de la boca del hijo no eran: papá, gracias. No eran: wow, qué recibimiento. Mire, yo quiero que usted vea esto, porque yo quiero ilustrarle, yo quiero que usted vea la sombra que venía con él cuando llegó a casa. El padre lo ve que viene. En el mundo oriental, los padres, los ancianos, no corren. La cultura de ellos es no correr de los ancianos. Entonces aquí el padre hace algo fuera de su naturaleza como anciano. Y lo que Jesús quería ilustrarnos, que Dios hace todo lo posible para que usted entienda que usted es bienvenido a casa y que Él te ama. El Padre Dios corrió, vino desde el cielo y se hizo niño en la forma de Jesús y estuvo dispuesto a correr, a caminar hacia la cruz para morir por ti y por mí. La Biblia dice, yo quiero que usted vea esto, porque aunque el Padre le hace todo esto, corre, lo abraza, lo besa. Qué sensible este. Qué bueno que aquí no hay cristianos sensibles. La Biblia dice que el Padre lo besa. Y cuando hace todo eso, lo primero que sale de la boca de él, mire lo que primero que sale es: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Era tanta la vergüenza y tanta la pena que sentía este muchacho, que todo lo que hizo su padre, aunque agradecido, yo no sé usted, pero yo me hubiera sentido: wow, mira cómo me viene a recibir mi padre. No manda a los policías, no me está golpeando. Pero lo primero que sale de su boca es: no soy digno de ser llamado tu hijo. La sombra de su pasado, de todo lo que había hecho. Imagínense, él venía caminando desde aquel país y todo el camino venía un disco en la mente.
todo el camino venía un disco en la mente. La regué. ¿Cómo me irá a recibir mi papá? El padre lo recibe totalmente contrario a lo que él esperaba. Y aunque el padre lo recibe contrario a lo que él esperaba, la sombra que él traía, el peso que él traía, la vergüenza, la culpa que él traía de todo lo que había hecho, era tan fuerte que lo primero que sale de la boca de él: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Los errores que él había cometido, ahora él se sentía que él no podía ser parte de la familia. Aún, escúchelo, después de que el padre había corrido, lo había abrazado, lo había besado, aún después de la bienvenida más cálida y más amorosa, la sombra del hijo que lo había seguido a casa era un sonido, era algo que retumbaba en su alma. Retumbaba en su alma, retumbaba en su oído, retumbaba en su cabeza. Ya no soy. Imagínese, hermano, viene caminando, y cuando él viene caminando, aunque venía arrepentido, diga conmigo, venía arrepentido. Aunque él se había arrepentido, venía arrepentido, simplemente la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el padre lo abraza y cuando el padre lo recibe, lo primero que el muchacho sale de su boca: papá, ya no soy digno ni siquiera que me llamen tu hijo. Que la sombra que lo seguía era bien fuerte. Y ese es el problema de todos nosotros. Que tú estás aquí en la iglesia, ya llevas 15, 20 años, pero lo que hiciste en el pasado te hace sentir vergüenza, te hace sentir culpable. Algunas de ustedes a lo mejor abortaron a un niño. A lo mejor algunos de ustedes, yo no sé tu vida. La verdad, a mí no me interesa lo que usted hizo en su pasado. Porque la Biblia dice que cuando Cristo viene a tu vida, Él te hace una nueva persona. Agarra todo tu pasado, agarra todo tu pecado y la arroja a la profundidad del mar para nunca más acordarse de tu pasado y de mi pasado. Vamos, si le va a aplaudir, apláudele a Dios. Tú no tienes por qué dejarte, tú no tienes que dejar que te cubra, que te dirija toda la sombra de tu pasado. Muchos de nosotros sentimos vergüenza por lo que hicimos en nuestra vida pasada, lo que hicimos en nuestro trato con nuestros papás, lo que hicimos en nuestro trato con nuestro cónyuge, lo que hicimos en nuestro trato con nuestros hijos. Muchos de ustedes traen vergüenza de algo de su pasado por lo que ustedes hicieron contra otra persona. Algunos de ustedes traen vergüenza por lo que otros te hicieron. Algunos de ustedes sienten vergüenza que vienen de padres divorciados. Tú no tuviste la culpa por lo que las decisiones de tus papás. Algunos de ustedes traen vergüenza porque alguien te dijo o alguien te abusó o yo no sé cuál es. O vas a sentir vergüenza por lo que hiciste o vas a sentir vergüenza por lo que alguien te hizo. Déjeme decirle que la vergüenza y la culpabilidad no es de Dios. Isaías dice que cuando Dios viene, Él quita la vergüenza y Él quita la pena y Él perdona tus pecados, de tal manera, hermano, que yo no tengo que vivir con la sombra de la vergüenza, de la pena de mi pasado. Mire, usted ha escuchado que yo hice drogas y todo eso. La verdad, mi testimonio no es para exaltar todo lo que hice en el pasado. Mi testimonio y el suyo es resaltar lo que Cristo hizo con nuestro pasado. La verdad, cuando una persona no conoce a Dios, toda su vida gira alrededor de su pasado.
Y cuando una persona no conoce a Dios, como el hijo pródigo, la sombra lo sigue y es dirigido por todas las penas, todos los pecados, todo lo que hizo, todo lo que me hicieron, todo lo que me dijeron, todo lo que dije. Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, y nosotros miramos nuestro pasado, lo miramos perdonado, cubierto con la sangre de Jesús. Y el que no conoce a Dios no solamente es dirigido por su pasado, el que no conoce a Dios, todo su presente es triste, lleno de incertidumbre. Pero que el que está en Cristo, no solamente nuestro pasado es perdonado, nuestro presente y nuestro futuro está asegurado. Entonces, ¿qué lo viene siguiendo a usted? ¿Qué es algo de tu pasado que te sigue? Yo me acuerdo hace años, llegaba a la iglesia un señor que cuando vino, él me contó. Yo no creo que yo soy. Algunas personas vienen y en vez de decirme pastor, me dicen, oiga padre. Y les digo, no me digan padre porque luego tengo que explicar que tengo 3 hijos. O sea, yo no soy padre, yo soy pastor. Padre de mis hijos, pero no soy sacerdote. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Sí, algunas personas, ay, disculpe padre. No. Le digo, no, así me dice mi esposa que estoy bien padre. Entonces, me acuerdo que él vino y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y hablamos con él. Y no era tanto que él venía a confesarse conmigo. Simplemente él quería que yo supiera de dónde Dios lo había sacado. Me dijo, pastor, aunque estoy chaparrito, pero no me decían el Chapo. Dijo, yo antes traficaba drogas de México a Estados Unidos. Y le dije yo, ¿cómo no lo conocí yo antes? Hubiéramos sido colegas. Él lo primero, y él se asusta, ¿no? Y luego ya me empieza a contar y me dijo, mire pastor, la verdad que aparte no era un traficante así que movía, pero yo, dinero y drogas. Dijo, pero cuando fui soltero visité muchos lugares donde había prostitución. Y me le quedé viendo y le dije, quizás yo nunca me acosté con una prostituta, le dije. Quizás no trafiqué drogas como usted. Pero el pecado que Dios me perdonó a mí, se lo perdonó a usted. Su pasado está perdonado. Usted es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dije, todas son hechas nuevas. Ok. Ahora, pasan 10, 12, 13 años. Estaba en la iglesia. Y un día íbamos a ir, hace unos 10 años, íbamos a ir a un retiro de matrimonios. Y él viene muy apenado y me dice, oiga pastor, antes de irnos al retiro yo quiero hablar con usted. Le dije, sí, ¿qué pasa? Dijo, oiga, ahí en ese retiro donde vamos a ir, usted no me va a poner a confesarle a mi esposa todo lo que yo viví en el pasado, ¿verdad que sí? Ahora, déjeme explicarle. Aunque usted se está riendo, él no me lo dijo con chiste. Él estaba preocupado que su esposa supiera que de soltero él había visitado muchos lugares de prostitución. Yo me le quedé viendo y mire lo que le dije. Le dije, ¿se acuerda usted la plática que usted y yo tuvimos hace 10, 12 años? ¿Se acuerda que cuando usted me lo confesó y me dijo que usted había vendido y había hecho y ¿se acuerda que yo le dije que Dios se lo perdonó? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aunque llevaba 10, 12 años, hermano, en la iglesia, todavía traía en su alma que Dios no lo había perdonado. Y si alguien supiera la sombra que él traía, lo de su pasado, ¿qué iban a pensar de él? Y lo que yo le dije es que ese pasado Dios ya se lo había perdonado. Entonces diga, la sombra que me persigue. Dígalo, la sombra que me persigue. Muchos de ustedes, hay algo que te persigue de tu pasado, de tu niñez, de tu adolescencia, ahora de grande. Cuando el hijo llega a la casa, ya está en casa, diga conmigo, ya está en casa.
ya era bienvenido, pero traía una sombra de su pasado. Entonces, la segunda cosa que yo quiero enseñarle es cómo el amor del Padre, cubierto por el amor de su Padre. Y es donde lo quiero llevar a usted, que usted entienda cómo el amor de Dios cubre multitud de pecados. Déjeme repetírselo. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Todo lo que usted haya hecho, Dios se lo perdona. Dije, todo lo que hizo, Dios no lo perdona. ¿Sabe cuál es el único pecado que Dios no perdona, hermano? Algunos dicen, y es cierto, la Biblia dice que la blasfema contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Pero aparte de ese, el único pecado que Dios no perdona es el que usted y yo no confesamos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, el versículo 20, dice así: así que emprendió el viaje y se fue a su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Del versículo 22, mire lo que dice aquí. Yo quiero que agarre su Biblia y note cómo dice. Yo no sé qué versión trae usted, pero note la versión que yo puse aquí. Versículo 22, léalo conmigo. ¿Está detrás de mí? Léalo. Pero el padre ordenó a sus siervos. ¿Qué ordenó? ¿Qué? Mire, el padre no dejó que el hijo hablara. El padre no pidió un reporte de dónde había gastado todo, ni lo cuestionó. Simplemente dice Lucas que el padre dijo: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer. Entonces, el hijo, hermano, después de que el padre lo abraza y después de que el padre lo recibe en casa, el hijo está a punto de decir: padre, no soy digno. Y el padre no lo dejó hablar. El padre simplemente: pronto traigan un mejor vestido. Ahora escúchelo. Mire lo que simboliza las tres cosas que el padre le dio. Le dio un vestido, diga conmigo vestido. Le dio un anillo. Le dio sandalias. Y la cuarta cosa que le dio era una fiesta. Mire, hermano, la verdad, si yo hubiera sido ese padre, qué fiesta ni qué fiesta. ¿Me está oyendo? Fiesta. Me faltas el respeto. Deseas que me muera. Te doy la herencia. Y luego llegas todo malo. Imagínese cómo llegó a casa el muchacho. Oiga, hermano, con la ropa. Imagínese el apestadero que traía. Sí, porque andaba cuidando marranos. Qué fiesta ni qué fiesta. Pero gracias a Dios que ese no era usted y no era yo, sino lo que Jesús quería resaltar, que ese es el corazón del Padre. Entonces, la Biblia dice que le da un vestido, le da una ropa, pero no le da cualquier ropa. La Biblia dice: pronto traigan. Escúchalo. La Biblia dice que el padre habla y dice: pronto traigan. En algunas versiones dice el mejor vestido. La versión que yo acabo de leer le dice la mejor ropa. Pronto traigan el mejor vestido. Pronto traigan la mejor ropa. Pregunto, ¿sabe usted en esa casa quién vestía mejor? El que mejor vestía en esa casa era el padre de la casa. El padre no mandó que fueran a comprar un vestido nuevo. El padre no mandó y dijo: a ver, chequen ahí, a ver si él por casualidad dejó uno de los vestidos que yo le compré. O saben que traigan el del hijo mayor. No.
Cuando él dice traigan la mejor ropa, lo que él estaba diciendo es traigan la mejor ropa que yo tengo, traigan la mejor túnica. Era túnica, la túnica del padre la mandó traer, la mejor que él tenía. A lo mejor tenía 2, a lo mejor tenía 10, pero la mejor que tenía mandó que vinieran y se la colocaran a este hijo perdido. Cuando Dios da, Dios siempre da de lo mejor. Cuando Dios da, siempre da de lo mejor. Cuando Dios dio a su hijo unigénito. Wow, hermano, la verdad yo hubiera ido a la pulga. Ese vestido hecho en China, que no tenga, imagínense la túnica que le puso el padre. Diga conmigo, le puso la mejor. Entiéndalo, cuando Dios te da la bienvenida a casa y cuando Dios te bendice y cuando Dios te cambia, Dios siempre desea dar de lo mejor. Muchas veces nosotros crecimos con la mentalidad que Dios era un Dios malo. Yo me acuerdo cuando era niño, nuestras tías, nuestros papás, cuando hacíamos algo malo de niño, siempre decían: Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y es cierto, Dios sí castiga. En realidad Dios no castiga, es uno mismo que es castigado por las consecuencias, por las malas decisiones que uno toma. Dios no manda a nadie al infierno, uno mismo decide dónde pasar la eternidad. Dios mandó a su hijo unigénito para que usted y yo no nos tuviéramos que ir al infierno. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús vino para darte de lo mejor aquí en la tierra y darte una mejor vida en la eternidad. Jesús dijo que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios da de lo mejor. Yo no sé si alguna vez usted le ha regalado un vestido a alguien. Yo no sé si usted un día le ha regalado un traje. La mayoría de nosotros, cuando damos lo que ya no nos queda, damos lo que ya no nos gusta, damos lo que tenemos de sobra. Dios nunca da de lo que le sobra. Dios nunca da de lo que ya no le queda. Dios siempre da de lo mejor. Y ese es el problema con nosotros los cristianos, que no hemos valorado todo de lo mejor que Él nos ha dado. A veces usted y yo le damos de lo que nos sobra. A veces le damos alabanza desganados. A veces le damos nuestros diezmos ya cuando hemos pagado a todo el mundo. Pero cuando Dios da de lo mejor. Cuando yo llegué como ese pródigo, y Dios a ti y a mí nos dio de lo mejor. El muchacho llegó, hermano, todo maloliento, y el padre no le importó. Traigan el mejor vestido. Cuando tú llegaste, Dios también a ti te dio de lo mejor. El problema es que pasamos la vida pensando que lo que nosotros tenemos lo tenemos porque yo he trabajado, porque yo he hecho esto, he sido el pastor. No se equivoque. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. El carro que tú tienes, la vida que tú tienes, el zapato que tú tienes, todo lo que tú tienes, tu Padre Dios te lo ha dado. Y yo no sé tú, pero este es el momento para que le digas: Dios, gracias porque me has dado de lo mejor. Vamos, abre tu boca y dile: Dios, gracias porque no me diste de lo que te sobraba. Cuando no lo merecía, me diste de lo mejor. Pregunto, ¿merecía el hijo que le dieran de lo mejor? ¿Merecía el hijo que le dieran de lo mejor? ¿Merecías Dios? ¿Merecías tú? ¿Merecía yo que Dios me diera de lo mejor? Pero el amor de Dios no está basado en lo que tú haces o no haces. El amor de nosotros amamos si me tratan bien, si tú me haces un mal. Pero el amor de Dios es incondicional. Le dio de lo mejor. Ahora, ¿sabe qué simbolizaba el vestido? El vestido simbolizaba, diga conmigo, descanso. Déjeme explicarle por qué simbolizaba descanso. El hijo, hermano, donde se había ido, no tenía descanso. Perdió todo y ahora está con ansiedad, preocupado. ¿Cómo le voy a hacer para comer?
Mire, ahora de tenerlo todo, ahora le falta todo. Pero cuando regresa a la casa y el padre le pone la túnica, el hijo tiene descanso. Esa túnica significaba que el padre de él iba a suplir, iba a proveer para todas sus necesidades. Por eso dijo Jesús: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando Dios te da una ropa, una túnica, hermano, te da una túnica de descanso, te da una túnica de alabanza, porque, hermano, podemos descansar en las manos de nuestro Dios. David, mire lo que dijo el salmista David. Dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo que mendiga pan. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Fui joven y ahora soy viejo, y en toda mi vida nunca vi a uno de los hijos de Dios andar mendigando, porque Dios es un buen padre. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Tú puedes estar seguro que tú tienes un papá, hermano, que Él va a suplir para todas tus necesidades. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dios da de lo mejor. Dios te dio de lo mejor. Dios promete suplir tus necesidades si tú te quedas en casa. Yo no sirvo a Dios por lo que me dio, pero la verdad que el que sirve a Dios le va muy bien. Quizás no somos millonarios, pero tenemos paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. La segunda cosa que le da un anillo, Y el anillo simbolizaba, ahí en su nota dice, seguridad. Usted sabe que ese anillo, hermano, los reyes antiguos, cuando ellos iban a firmar un edicto, firmaban con el anillo. ¿Sabe qué era el anillo? Era la tarjeta de crédito. Mi hija se fue ayer y me dijo: papá, le dijo a su mamá, ¿me puedes dar para la gasolina? Y le di mi tarjeta de crédito y le dije: mira, nomás llené el tanque y me regresa la tarjeta de crédito. Yo llego anoche y donde le dije que colocara mi tarjeta de crédito, ahí me la puso. Gracias a Dios no se la llevó. ¿Yo? Pero cuando el padre le pone un anillo, le está diciendo: no solamente te di mi ropa, pero cualquier cosa donde tú necesites, yo te doy la autoridad. La autoridad que perdiste, nótelo, el hijo quería que lo trataran como un jornalero. Y el hijo no se le está prendiendo el foco. Y hay tanta gente en la iglesia que lleva años y nunca se les prende el foco. Que no eres jornalero, no eres un esclavo, eres un hijo del Padre. Eres hijo, eres hijo. Entonces diga conmigo: descanso. Diga conmigo: descanso. Diga conmigo: seguridad. ¿Qué es lo que busca toda mujer? Seguridad. ¿Qué es lo que buscan nuestros hijos? Seguridad. ¿Qué es lo que usted busca en una mujer, hermano? ¿Alguien que le dé de comer? No. Usted busca una seguridad. Alguien que va a estar con usted en las buenas y en las malas. Dios promete estar con nosotros en las buenas y en las malas. En las manos de Dios estamos seguros. No solamente en esta vida, sino también en la venidera. Estaremos seguros con Dios. Y luego le pone sandalias. Ahora yo veo que ninguno de ustedes trajo sandalias. Las sandalias simbolizaban, diga conmigo, aceptación. ¿Ha ido usted a una casa de orientales o gente del Medio Oriente? La mayoría de ellos dejan los zapatos fuera de la casa. Usted los ve y andan descalzos. La mayoría. Si usted entra a mi casa, hermano, vale más que traiga sus zapatos. Yo no quiero oler por dónde vino usted. Ok. Ahora, la razón que el padre lo manda a traer y le ponen sandalias es por lo siguiente. No era porque todos dejaban sus zapatos afuera. Los únicos que usaban zapatos, hermano, eran los hijos.
los jornaleros, o sea, los trabajadores, acuérdese que el padre tenía tanto jornaleros y tenía sirvientes o esclavos. Cuando le manda a poner las sandalias, le está diciendo: tú no eres un jornalero, tú no eres un esclavo, tú eres mi hijo. Y aunque llegaste a casa con la sombra de que quieres ser jornalero y llegas con la sombra de todo lo del pasado, la túnica que te acabo de poner te da descanso. El anillo que te acabo de dar te da seguridad. Y por si todavía no lo has entendido, tú eres mi hijo. No eres un esclavo, no eres un jornalero. Entiéndelo. Eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Por lo tanto, te voy a tratar como uno de mis hijos. El muchacho quería que lo tratara como jornalero. El muchacho quería que lo tratara como un esclavo. Y el padre le dijo: tú no eres un esclavo, tú no eres un cualquier jornalero. Eres mi hijo, eres mi hijo. No solamente te doy la bienvenida a casa, no solamente corrí para recibirte, no solo te abracé y no solo te besé, ahora te estoy dando de lo mejor. Te mandé traer mi propia túnica, te acabo de poner un anillo, y si fuera poco te pongo sandalias. ¿Y sabes qué? Manden traer el becerro más gordo. Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba perdido es hallado. Cuando el padre lo recibe en casa y le dice: bienvenido, lo que le estaba diciendo eres: bienvenido. Tú no eres esclavo, tú no eres jornalero, tú eres mi hijo. Nótelo. Que el padre hace todo esto, hace. Lo recorre, lo recibe, lo abraza, le da. Y lo primero que sale de su hijo es: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No merezco que se me llame tu hijo. La sombra que traía y lo que él estaba diciendo, se sentía que quería que lo trataran como otro jornalero. Y hay muchos de ustedes que tienen años en la iglesia, a lo mejor viniste a descubrir vida y toda tu vida te has sentido que no mereces. Yo me acuerdo, hermano, escúchelo. Yo me acuerdo cuando Dios me pensó a bendecir más. Cuando yo pensaba que yo no merecía tener mi propia casa. Mi esposa oraba. La verdad, la casa que tenemos es por la oración que mi esposa hizo. Es la verdad. Toda mi vida yo pensaba que yo no merecía tener mi propia casa. Yo me acuerdo cuando compré mi primer carro nuevo. Fui a la agencia y le dije: quiero eso de ahí. Ahora me costó, como usted no se imagina, no tenía crédito, el 18% de interés. Y cuando manejé mi primer carro y cuando compramos mi primer casa, incluso yo pensaba que yo no merecía casarme con ella. Los hijos que Dios me dio, todos han fallado. Pero yo toda mi vida sentía que no merecía tener la familia que Dios me dio. Cada vez que Dios ha bendecido a la iglesia y lo que hemos hecho, toda mi vida yo sentía que no merecía nada de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde niño crecí con carencias, crecí pobre. Y cuando llego a Dios, la sombra que me traía, la mentalidad que traía era una mentalidad de pobre, era una mentalidad mezquina. Y muchos de nosotros crecimos con carencias y crecimos, hermano, donde no tuvimos lo mejor. No te estoy diciendo que Dios te va a dar un Mercedes y que Dios te va a hacer, si Dios te hace millonario, qué bien. Lo que te quiero decir es que muchos de nosotros nos ha detenido lo que pensamos que no merecemos. No es por lo que mereces o no mereces, es por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Yo me acuerdo la primera vez que mi esposa y yo íbamos a ir unas buenas vacaciones, yo me sentía mal. Yo me sentía bien mal porque decía: wow,
mis familiares nunca van a ir a este lugar donde yo voy. Y Dios me enseñó en nunca sentirme orgulloso por lo que Él me diera. ¿Me oyó? Porque el día que yo me sintiera orgulloso, lo pierdo todo. Dios me enseñó que fuera agradecido, porque no soy jornalero, no soy esclavo, soy hijo del Dios Todopoderoso. Escúchelo. Yo solo 3 hijos tengo, hermano. Yo solo 3 hijos tengo y tuve, y son los que voy a tener. Tengo uno que se llama David, tengo a Lili y tengo a Caleb. Lili llegó anoche, el otro día, y se fue. Cuando mis hijos llegan a mi casa, ellos no vienen a mi casa y me dicen: papá, ni siquiera su mamá, ¿me das permiso de comer lo que hay en el refrigerador? Ellos no me piden permiso, se lo devoran todo. Incluso, ¿sabe qué dicen? ¿Por qué no han comprado mandado? ¿Sabían que íbamos a llegar? Es lo que dicen. ¿Por qué no? Porque, mamá, papá, ¿por qué no fueron? ¿Sabían que íbamos a llegar? Ahora, no lo están diciendo reclamando, lo están diciendo. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos saben, hermano, que todo lo que hay en la hielera es de ellos. Todo lo mío es de ellos. Si usted va a mi casa y usted abre la hielera, yo le decía: ¿qué anda haciendo ahí? ¿Qué anda? A ver, venga. Usted no es mi hijo. Incluso muchos de ustedes, yo he ido a su casa y yo nunca me atrevo a ir al refrigerador de su casa. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy hijo. Yo soy su pastor, yo no soy su hijo. ¿Me oyó? Y usted es mi ovejita, usted no es mi hijo. Cuando vaya a mi casa, usted traiga su propia lana. Pero mis hijos, ellos saben que son mis hijos, y todo lo que yo tengo es de ellos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros, hermano? Que llegamos a la iglesia y no entendemos que llegamos a la casa del Padre y que no somos jornaleros, no somos esclavos, somos hijos. Y todo lo que es del Padre, todo lo que es del Padre, vamos, dígale: todo lo que es de mi Padre es mío. Vamos, dígalo: todo lo que es de mi Padre, todo lo que es de mi Padre es mío. Vamos, no eres esclavo, ya no estás perdido. El Padre mandó llamar: traigan el mejor vestido, traigan anillo, traigan sandalias.